Hay dolores que parecen no terminar nunca. Es como estar en medio de un túnel que no tiene salida, donde cada día se siente igual de pesado y el corazón comienza a preguntarse, ¿será que esta prueba no acabará jamás? Quizás lo has vivido. Procesos que se alargan, silencios que pesan, noches en las que la esperanza parece desvanecerse poco a poco. ¡Qué alegría volver a encontrarnos aquí! Gracias por darte este momento en medio de tu día. Tal vez me escuchas mientras te preparas para salir, mientras conduces hacia tu trabajo, o quizás en un rato de calma en tu casa. Quiero que sepas que este espacio es para ti, y me llena de gozo que lo compartamos juntos. Vamos a comenzar orando. Señor amado, hoy venimos delante de ti con el corazón cansado, reconociendo que muchas veces sentimos que el dolor no tiene fin. Tú conoces nuestras lágrimas, sabes lo que guardamos en silencio, y también sabes cuánto necesitamos de tu consuelo. Te pedimos que a través de tu palabra hables a nuestra vida y nos recuerdes que no hay dolor que no tenga propósito en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero pedirte algo muy especial. No pases solo de visita por aquí. Únete a esta familia de fe y haz clic en el botón de suscribirte ahora mismo. Eso nos permite caminar juntos cada día y recibir palabra fresca de parte de Dios. Y mientras lo haces, comparte en los comentarios una frase de fe, algo tan sencillo como, Dios me sostiene. Tus palabras pueden ser ese abrazo que otra persona necesita en este mismo momento. Magda miraba el calendario pegado en la pared de su habitación. Había comenzado a marcar los días esperando que aquel tiempo de prueba terminara pronto. Sin embargo, las hojas seguían cayendo, los meses seguían pasando y su situación no cambiaba. Cada marca en el calendario era un recordatorio de que el dolor parecía no tener fin. Al inicio se decía a sí misma que todo sería momentáneo, que con un poco de paciencia lo superaría. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses, y los meses en un año, la esperanza comenzó a desgastarse. El cansancio ya no era solo físico, sino del alma. En más de una ocasión escuchó frases bien intencionadas de quienes la rodeaban: ten fe, Dios tiene el control, esto pasará. Ella sonreía por fuera, pero por dentro gritaba: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo acabará esto? Sus noches eran largas y solitarias, llenas de lágrimas escondidas en la almohada, donde su mayor temor era que el mañana fuera exactamente igual que el ayer. Quizás tú también conoces esa sensación, cuando la prueba se alarga más de lo que imaginabas, cuando el dolor no respeta tus cálculos, cuando lo que parecía temporal se convierte en un peso constante. Y en ese punto, el corazón comienza a creer que el sufrimiento será eterno. El dolor de Magda no era único. Aunque ella lo vivía en carne propia, esa sensación de un proceso interminable también la había escuchado en otros. Una tarde recordó la historia de un hombre que conoció en su comunidad. Él había trabajado durante más de 20 años en la misma empresa. Era responsable, puntual, alguien que nunca faltaba a su deber. Pero un día, sin aviso, le entregaron una carta de despido. Al principio, pensó que sería algo pasajero. Pronto encontraré otro empleo, se decía. Preparó su currículum, tocó puertas, hizo entrevistas. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El ahorro comenzó a agotarse, las cuentas se acumularon, y la mirada de preocupación en su familia se hacía cada vez más difícil de sostener. Él contaba que al inicio tenía fuerzas para levantarse temprano y seguir buscando. Pero después de medio año, empezó a quedarse en la cama más tiempo, mirando el techo, con la amarga sensación de que nada cambiaría. Parece que esto no va a acabar nunca, me dijo una vez, con los ojos cargados de cansancio. Ese recuerdo traía a la mente de Magda un eco de lo que ella misma sentía, un camino sin final, un dolor que se alargaba más allá de lo razonable. Y quizás, si hoy tú estás escuchando esto, también sabes lo que significa cargar con un proceso que parece eterno. Puede ser una enfermedad, un duelo, una crisis familiar o económica. El dolor adopta diferentes formas, pero en todas ellas se mete esa pregunta que duele: ¿será que esto nunca terminará? Cuando pensamos que el dolor no tiene final, es imposible no recordar a Job. La Biblia nos cuenta que era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Tenía familia, bienes, respeto en su comunidad. Pero en un momento, sin aviso, todo comenzó a derrumbarse.
Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Los días de Job se volvieron noches interminables, y sus noches se convirtieron en desvelos de dolor. La gente que se acercaba a él no siempre traía consuelo. Algunos lo acusaban, otros lo juzgaban, y las palabras que escuchaba parecían agrandar más la herida. Y él mismo, en su angustia, se preguntaba si aquel sufrimiento tendría fin. Imagínate la escena, un hombre que lo tenía todo, ahora sentado en cenizas, con el cuerpo enfermo y la mente desgastada. Sus ojos veían pasar los días sin que nada cambiara. Job llegó a decir que maldecía el día en que había nacido, porque su sufrimiento le parecía insoportable, eterno, sin salida. Magda, al escuchar la historia de Job, podía ver reflejada su propia lucha. No era el mismo dolor, pero sí la misma sensación de eternidad en medio de la prueba. Y quizás tú, al escuchar esto, también sientes que tu historia tiene un eco en la vida de Job, cuando lo que vives parece demasiado largo, demasiado pesado, demasiado oscuro. Cuando el dolor se alarga, no solo lastima el cuerpo o la situación externa, también golpea el corazón. La espera prolongada roba la energía, las fuerzas se desgastan y hasta la fe puede sentirse debilitada. Es en ese punto donde muchos piensan en rendirse, porque creen que el dolor nunca va a terminar. Quizás Magda sentía eso cada mañana cuando se levantaba con el mismo peso en el pecho. Quizás ese hombre desempleado lo experimentaba al recibir un nuevo no después de otra entrevista fallida. Y tal vez tú también lo has sentido, al mirar un calendario que parece avanzar sin que nada cambie en tu vida. Pero quiero recordarte algo, aunque para nosotros el tiempo sea pesado y lento, en las manos de Dios cada segundo cuenta. Nada de lo que vives es ignorado por Él. Lo que parece eterno para ti, es parte de un proceso donde Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Y aquí quiero hacerte una invitación muy clara. No vivas este camino en soledad. Si este mensaje está hablando a tu corazón, detente un instante y suscríbete ahora mismo al canal. No lo dejes para después. Necesitas estar conectado para recibir la palabra que Dios tiene para ti cada día. Y mientras lo haces, escribe en los comentarios una frase de fe, algo como, confío en que mi dolor tiene propósito en Dios. Créeme, tu comentario puede ser justo lo que otro necesite leer para no rendirse. ¿Qué hacer mientras parece que el dolor no termina? ¿Cómo seguir adelante cuando los días pesan como una carga imposible? La Biblia nos enseña que en medio de la espera no estamos llamados a quedarnos pasivos, sino a sostenernos en pequeñas acciones que marcan la diferencia. ¿Qué hacer mientras parece que el dolor no termina? ¿Cómo seguir adelante cuando los días pesan como una carga imposible? La Biblia nos enseña que en medio de la espera no estamos llamados a quedarnos pasivos, sino a sostenernos en pequeñas acciones que marcan la diferencia. Magda lo entendió en medio de su enfermedad. Al principio pensó que sería algo pasajero, un malestar que pronto desaparecería. Pero los análisis se multiplicaban y las respuestas nunca llegaban. Cada cita médica era un recordatorio de lo incierto de su futuro. Los tratamientos no daban resultados, y las noches se le hacían eternas entre dolor físico y pensamientos que no la dejaban descansar. Lo que más le hería no era solo el malestar del cuerpo, sino la incertidumbre del mañana. ¿Y si nunca mejoro? ¿Y si mi vida se queda así para siempre?, se preguntaba mientras abrazaba la almohada mojada de lágrimas. Aunque sus familiares intentaban animarla con frases de fe, en su interior sentía que el túnel era demasiado largo, que el dolor no acabaría jamás. Y tal vez tú también conoces esa sensación. Quizás no es una enfermedad, quizás es una deuda que no se cierra, un duelo que no cicatriza, una puerta que no se abre. El dolor adopta diferentes formas, pero todas cargan con la misma pregunta: ¿será que esto nunca va a terminar? ¿Qué hacer entonces? Una de las claves es recordar las promesas de Dios cada día. No se trata de repetir frases vacías, sino de alimentar el corazón con la verdad de la palabra. Cuando Magda se levantaba en sus días más difíciles, aprendió a abrir la escritura y leer un versículo, aunque no tuviera fuerzas para más. Ese simple acto era como una chispa de luz en medio de la oscuridad. Otra clave es no aislarse. El hombre desempleado que recordamos antes descubrió que cuando compartía con alguien de confianza lo que estaba viviendo, la carga se hacía un poco más ligera. Quizás no cambiaba la situación,
pero su corazón encontraba alivio al no cargar solo con el peso. También es vital cultivar la oración constante, incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Orar no es solo pedir, es abrir el corazón, es desahogar el alma delante del Señor. Job lo hizo, aunque sus palabras fueran un torrente de dolor, y en medio de ese desahogo encontró que Dios seguía allí. Quizás hoy tú necesitas aplicar algo de esto, tomar un versículo y hacerlo tu ancla, levantar una oración aunque sean pocas palabras, llamar a alguien que pueda escucharte y orar contigo. Estas acciones no eliminan de golpe el dolor, pero sostienen el alma en medio de la espera. Y lo más importante, te recuerdan que no estás solo en el proceso. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A primera vista estas palabras parecen un contraste doloroso. ¿Cómo puede llamarse leve una prueba que consume nuestras fuerzas día tras día? ¿Cómo puede ser momentánea una enfermedad que lleva años, un duelo que parece no sanar, una crisis que no se resuelve? Pero aquí está la grandeza del mensaje de Dios. No es que el dolor no duela, sino que el dolor no tiene la última palabra. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, sabía bien lo que era sufrir. Fue perseguido, golpeado, encarcelado injustamente. En sus cartas cuenta cómo pasó hambre, frío, rechazo y soledad. Y aún así, con el corazón lleno de cicatrices, pudo afirmar que las tribulaciones son leves y momentáneas, no porque fueran fáciles, sino porque en comparación con la gloria eterna que Dios prepara, el dolor pierde peso. Magda no lo entendía en medio de sus noches de dolor, y Job tampoco lo comprendía cuando se rascaba las llagas sentado en cenizas. Pero la perspectiva de Dios es distinta. Lo que a nosotros nos parece eterno, en sus manos se convierte en un proceso temporal con propósito. Dios no niega el sufrimiento, pero lo transforma en un instrumento que produce en nosotros un peso de gloria que va más allá de lo que ahora podemos entender. Piensa en esto, el dolor prolongado que hoy sientes no es tu destino final, es parte de un camino donde Dios está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparando tu vida para un propósito mayor. La gloria eterna no es solo un futuro en el cielo, es también la obra de transformación que Dios hace hoy en ti, en medio de tu dolor. Por eso, Pablo no escribió desde la negación ni desde el optimismo vacío, sino desde la fe que ve más allá del presente. Y ese es el llamado para ti hoy. No midas tu proceso por la duración de las horas ni por el peso de las lágrimas. Míralo desde la perspectiva de lo eterno. Ante la mirada de Dios, lo que parece interminable se convierte en semilla de gloria. Si algo nos enseña la vida es que el tiempo puede sentirse distinto según el dolor que llevemos dentro. Unos minutos en la sala de espera de un hospital parecen horas. Una noche de insomnio parece interminable. Un proceso de pérdida puede sentirse como una vida entera. Pero en medio de esa sensación, Dios nos recuerda que no estamos midiendo con el mismo reloj que Él. Nosotros vemos segundos que parecen años, pero Dios ve años que en sus manos son apenas un instante dentro de la eternidad. Por eso Pablo pudo hablar de una tribulación momentánea, porque sabía que la gloria que Dios prepara no se puede comparar con la brevedad del sufrimiento humano. Magda, en sus noches de enfermedad, se sentía atrapada en un ciclo sin final. El hombre que perdió su empleo sentía que el reloj de su vida se había detenido. Job creyó que sus días de dolor no tendrían salida. Y, sin embargo, todos ellos nos recuerdan algo que aunque el dolor parece eterno, no lo es. Aunque las lágrimas parecen no acabar, Dios sí tiene un final preparado. Aquí hay una verdad que puede sostener tu corazón. Dios no desperdicia ningún dolor. Cada lágrima, cada espera, cada noche en vela, se convierte en un terreno donde Él planta semillas de fe, paciencia y fortaleza. Y aunque no lo entiendas ahora, llegará el día en que verás que esas semillas florecieron. Por eso, en vez de mirar tu sufrimiento como un peso sin sentido, míralo como parte de un proceso donde Dios está formando algo mayor. El dolor que hoy parece eterno se convertirá en un testimonio de gloria. Y el día que entiendas esto, tu corazón descansará, porque sabrás que tu historia no termina en el dolor, sino en la esperanza que viene de Dios. Magda no vio la respuesta de un día para otro. Sus noches de dolor no se borraron de la memoria, ni sus lágrimas desaparecieron de inmediato. Pero en medio de ese proceso, comenzó a experimentar algo distinto,
Una paz que no provenía de los médicos ni de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Aunque el dolor seguía, descubrió que no estaba sola. Y esa certeza cambió todo. El hombre desempleado también encontró una salida inesperada. Después de mucho tiempo, alguien lo recomendó y logró un nuevo empleo. Pero lo más valioso no fue el trabajo en sí, sino la fe que nació en su corazón al descubrir que incluso en la espera, Dios no lo había abandonado. Y Job, después de atravesar la noche más larga de su vida, vio cómo Dios restauró su historia. Su dolor no fue inútil, fue el terreno donde el Señor mostró su fidelidad y su gloria. Quizás hoy tú también estás en medio de un proceso que parece eterno. Y quiero decirte algo con todo mi corazón. Tu dolor no es el final de tu historia. Dios tiene un propósito que está más allá de lo que ahora comprendes. La tribulación que hoy te pesa, en las manos de Dios se transforma en un eterno peso de gloria. Oremos juntos. Señor, en tus manos ponemos nuestras cargas, esas que parecen demasiado largas, demasiado pesadas. Te presentamos cada persona que escucha este mensaje y que siente que su dolor no termina. Llena sus corazones de esperanza. Muéstrales que tú estás obrando incluso en el silencio y en la espera. Te pedimos que fortalezca su fe, que sane sus heridas, y que les recuerdes que la gloria que prepara supera con creces el sufrimiento de hoy. Gracias porque en ti hay propósito y vida nueva. Amén. Antes de despedirme quiero hablarte directamente a ti. No dejes este canal sin tomar acción. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo estas palabras de esperanza que tanto necesitas. Déjame un comentario contándome una frase de fe, algo que testifique que confías en Dios en medio de tu proceso. Y no te vayas todavía. Aquí en la pantalla tienes otro video que puede seguir edificando tu vida. Haz clic en él, y acompáñame en esta jornada donde juntos descubrimos que en Dios siempre hay esperanza. Nos vemos en el próximo devocional.